Bien. Después, a nivel cardiovascular, obviamente es más importante, pero no me voy a meter porque va a haber clases sobre esto, es más prevalente la cardiopatía isquémica en estos pacientes, ¿sí? Nosotros lo que vamos a evaluar en el consultorio es si existe asociado una hipertensión arterial, tanto sistólica, diastólica, o alguna de las dos. Vamos a evaluar si existe taquicardia en reposo y si existe hipotensión ortostática, que es el descenso, vamos a tomar la presión acostado, ¿sí? Y después sentado, y cuando la presión sistólica, la presión arterial sistólica disminuye por debajo de 20 de mercurio, la diastólica por debajo de 10, con el cambio brusco de posición, nos está hablando de hipotensión ortostática. Generalmente el paciente refiere que tiene síntomas de mareo cuando se incorpora rápidamente, ya sea de la mesa o de estar acostado en la cama. Incluso puede tener, como en esta foto, pérdida del conocimiento, ¿no? Hipotimia. Esto nos habla de una neuropatía autonómica cardiovascular. Generalmente son diabéticos que llevan años de su diabetes y mal control de la misma. Pero bueno, como les decía hoy, no sabemos a veces cuántos años, si no son pacientes que se controlan periódicamente, cuando nos llega a la consulta no sabemos cuántos llevan de la misma, porque hay muchos pacientes que recién consultan cuando tienen una complicación, ¿sí? Y son desconocidos de diabéticos. Bueno, con respecto a la enfermedad vascular periférica, es importante, acá sí me voy a detener en la evaluación de los miembros inferiores, sobre todo, ¿sí? Es importante como conducta en el examen clínico, en la primera consulta, sobre todo, tomar el pulso pedio y el pulso tibial posterior, que como lo muestra en la foto, el pulso pedio se encuentra a nivel medio por fuera del tendón extensor del dedo mayor del pie, ¿sí? Generalmente, y el tibial posterior por encima, por detrás del maleolo interno, ¿sí? Generalmente la presión no debe ser muy fuerte y puede existir que estén ausentes o que estén disminuidos. Es importante siempre compararlo con los dos miembros para ver si hay asimetría también de los pulsos. Estos pacientes, cuando hay disminución del pulso o ausencia, digamos, se pueden manifestar con claudicación intermitente, ¿sí? Que es la presencia de dolor a nivel de miembros inferiores cuando realizan un esfuerzo, cuando caminan varias cuadras o metros, depende de la gravedad, de la obstrucción arterial que tengan, ¿sí? Pero que típicamente cuando frenan el movimiento y paran, el dolor mejora y desaparece. Por eso se llama así, por eso mejoran con el reposo y después pueden retomar la marcha de nuevo, ¿sí? Pero esto a veces no le llama la atención a los pacientes, así que a veces hay que dirigir el interrogatorio, ¿sí? Muchas veces nos vienen así los pacientes, con ya trastornos tróficos, ¿sí? Cuando hay una obstrucción crónica arterial, tenemos que ir a buscar que haya disminución del tejido celular subcutáneo, engrosamiento unguial, como dije hoy, disminución del vello, ¿sí? Pero bueno, si hay a ese nivel una obstrucción aguda, ya va a consultar inmediatamente porque se presenta con un dolor, con mucho dolor, pálido y frío, con disminución de la temperatura, y si ya pasaron varias horas, sobre todo más de 6 horas, con lesiones, con livideces y con lesiones de placas necróticas. Así que la idea, obviamente, cuando ya nos viene así el paciente, es medio tardío la complicación, ¿no? Tener en cuenta esto, que en la arteriopatía periférica la diabetes la aumenta por 4 veces como el tabaco, ¿sí? Así que es una causa muy prevalente la diabetes en arteriopatía periférica, ¿sí?
Después, obviamente, esa frecuencia va aumentando si se le suman otros factores de riesgo, ¿sí? Bien, en estos pacientes podemos llegar en la primera consulta, o si lo tenemos internado, que ahí tenemos más tiempo para evaluarlo, ¿no? Podemos utilizar lo que llamamos el índice tobillo-brazo, ¿sí? Que es tomar la presión a nivel pretibial y a nivel braquial con estetoscopio, o, bueno, si tiene, se sabe hacer obviamente, con el ultrasonido, y lo que hacemos es la relación o la división de la presión arterial sistólica a nivel tibial sobre la braquial, ¿sí? ¿En qué pacientes hacemos? En todos no. En los pacientes que tienen claudicación intermitente o que en el examen físico encontramos ausencia de pulso, o si presenta lesiones ulcerosas típicas de arteriopatía periférica, o en todo paciente diabético con de 5 años de su diabetes, ¿sí? Lo normal es que ese índice, para que sea normal, es entre 1 y 1,4, y a partir de 0,7, 0,90 ya es patológico, llegando a niveles graves de menos de 0,40. Bien. Con respecto, siguiendo con los miembros inferiores, es importante la evaluación de los pies. ¿Por qué? Porque generalmente son pacientes que tienen deformaciones, como pie valgo, alus valgo, distintas malformaciones en los pies, y traumas por pérdida de la sensación del dolor, como vamos a ver ahora cuando hablemos de la neuropatía periférica, que genera que el apoyo del pie cambie y genere estas lesiones ulcerosas que con el tiempo no van a curar, se van a agrandar y se van a infectar, y no va a ser más que el pie diabético que estamos acostumbrados a ver, ¿sí? Son úlceras que esto, para que cierre, la verdad que es difícil, hiperesqueratóxicas, con posibilidades de que ingresen gérmenes y se infecte, sumado a que son pacientes que no tienen dolor y no van a acusar molestias, y por lo tanto la infección generalmente cuando llega tienen infecciones importantes, con pies muy sépticos, ¿sí? Bueno, también podemos encontrar esto en estadios avanzados de una diabetes muy mal controlada, que es el pie de Charcot, que no es más que la generación de microfracturas por traumas directos que al no tener dolor no le llama la atención y se va deformando porque se va anquilosando la articulación del pie, generando estas deformidades que, bueno, con el tiempo tienen sus consecuencias, su complicación, y llegan a la amputación de estos pies, ¿no? Bueno, otras lesiones que podemos encontrar, y no ya en miembros inferiores, sino a nivel de mano, pero se ve más que nada, sobre todo en diabéticos tipo 1, son las contracturas de Dupuytren, ¿sí? Que se ve a nivel palmar, sobre todo en los tendones flexores, que puede abarcar 1 o 2 dedos, o incluso toda la palma de la mano, y que, bueno, puede dar estos signos de plegaria, en el cual no puede extender los dedos en forma completa, ¿sí? Es parte de la evaluación general del paciente diabético. Bueno, pasando ahora a las complicaciones microvasculares, en la búsqueda de complicaciones microvasculares, tenemos la nefropatía diabética, ¿sí? Que, bueno, generalmente puede haber una susceptibilidad genética, pero bueno, la precipita la hiperglucemia crónica y mal controlada, sobre todo si está asociado, como dijimos hoy, a otros factores de riesgo. El más importante que sigue a la diabetes es la hipertensión arterial, el hábito tabáquico, la dislipemia, los malos hábitos alimentarios. Y la realidad es que una vez que tenemos un paciente que padece una retinopatía diabética, ya el riñón seguramente tiene alteraciones microvasculares. Bueno,
para ir a buscarla es por la bioquímica, o sea, es con lo que vamos a pedir. No me voy a extender mucho, solo lo voy a nombrar porque tenemos una clase de eso después de la nuestra. Y la idea es, una de los métodos, una de las cosas que vamos a pedir a nuestros pacientes diabéticos es o una una albuminuria aislada en orina o una albuminuria en una orina que la junte en 24 horas, ¿sí? Que sea menos de 30 es normal, miligramos por gramo, pero ya si presenta de 30 a 300, hablamos de microalbuminuria y de proteinuria cuando supera los 300 miligramos litro, ¿sí? Y eso habla de un daño renal en el cual todavía no se ha manifestado. Otro método que vamos a ir a buscar es la creatinina en sangre o podemos pedir directamente el clearance de creatinina, y si no, lo podemos sacar por estas fórmulas que están en todos lados, ¿sí? La de Krokorov, la que se usa más en diabético es esta, la MDRD, sobre todo es más sensible cuando la nefropatía diabética es grado 3, o sea, cuando su filtrado es menor a 60, ¿sí? Milímetros minuto. Cuando estamos en este nivel, ¿sí? Entonces, depende del filtrado glomerular que tengamos, vamos a ver el daño renal que tiene nuestro paciente, ¿sí? Generalmente, cuando están a partir del grado del estadio 3 de la nefropatía diabética, obviamente van acompañados de proteinuria acentuada. Pero muchas veces son pacientes que tienen un hiperflujo, que también eso daña el riñón por la hiperglucosuria que padecen. Entonces, ¿cuáles son los objetivos para protección renal y también cardiovascular en personas diabéticas? Tener una presión arterial por debajo de 130 de sistólica y 80 de diastólica de milímetros de mercurio, ¿sí? Reducir lo más que se pueda los niveles de microalbuminuria o proteinuria, porque es lo que daña directamente al riñón, y eso lo vamos a hacer mediante el uso de drogas que inhiban el sistema renina-angiotensina-aldosterona, ¿sí? Un buen control glucémico es necesario a estos pacientes para que no generen más daño renal ni microvascular, tener una hemoglobina glicosilada menor a 7, ¿sí? Y el inicio de tratamiento con estatinas, ¿sí? Para mantener lo óptimo en estos pacientes es tener un colesterol total en 175 y un LDL colesterol menor a 70, ¿sí? Sobre todo con estatinas que no se depuren a través del riñón, sino a través hepático, como es la torvastatina. Se puede usar también se usan antiagregantes plaquetarios si tienen alto riesgo cardiovascular, pero siempre y cuando la presión arterial esté bien controlada, obviamente, y el control de los hábitos, ¿no? No fumar, la actividad física y el hábito dietario. Bien. Con respecto a la neuropatía, que vamos a ir a evaluar, en la consulta tenemos que ir a buscar tanto la sensibilidad superficial como profunda de estos pacientes, ¿sí? Bueno, la superficial está compuesta por la táctil, dolorosa y térmica, ¿sí? Es sencillo de realizar. Lo importante del examen físico, que si tenemos la costumbre y la rutina de hacerlo en todos nuestros pacientes, vamos a ir adquiriendo una velocidad para hacerlo, que yo sé que parece muy engorroso y que necesitamos más de una hora para evaluar todo esto, pero es verdad que con la práctica diaria esto se acorta si tenemos la costumbre de realizarlo en los pacientes, obviamente que sean diabéticos o con factores de riesgo a hacerlo o con síndrome metabólico, ¿no? Bien.